Baby Reindeer es un relato complejo de una mente humana que se devora a sí misma. Es una serie que muestra los resquicios de una mente dañada y los peligros de la obsesión enfermiza y la soledad, la falta de amor propio y el trauma no superado. En cada escena sientes la incomodidad, la compasión, el miedo y la desesperación. No es una serie cómoda de ver, ni pretende serlo, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y este relato ofrece una exploración en primera persona de la salud mental, remarcando su importancia en nuestras vidas y ofreciéndonos una comprensión a un nivel más profundo de las complejidades de nuestra mente. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar el canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios. En especial a José Manuel Garrido, Dr. Black Mage y Hugo Weber. De primeras, una serie titulada Baby Reindeer debería ser un producto inofensivo, apto para todas las edades y típico de la época navideña, pero no, para nada. Abuso, trauma, amor, obsesión, acoso, soledad. Todos estos temas conforman una de las series de Netflix más exitosas de los últimos meses. Una serie que, aún con exageraciones y cambios en la historia, bebe de unos hechos reales vividos por el creador y protagonista de la serie, Richard Gadd. Un simple acto de bondad hacia una mujer que pasa por un mal momento convertirá la vida del protagonista, llamado Donnie en la serie, en una auténtica pesadilla de la que no puede despertar. La serie cuenta con 7 capítulos, cada uno más perturbador que el anterior, en los que vamos sintiendo diferentes emociones, igual que en el procesamiento de un trauma, desde el miedo hasta la culpa. Y es que precisamente lo que hace tan peligroso al personaje de Martha es que provoca empatía e incluso puede llegar a ser graciosa, pero al mismo tiempo vas dándote cuenta de que algo no está bien con ella y cómo trata a Donnie. Así que vamos a hablar sobre la mente de Martha, Donnie y qué significa el final. La mente humana es maravillosa, es capaz de las cosas más maravillosas y de las más terribles, y puede llegar a ser la mayor prisión de una persona. Dice Gadd que su serie es un análisis de las ramificaciones del trauma y las tendencias autodestructivas de alguien a raíz de un trauma. Es un relato increíble, trágico, terrorífico, pero a la vez contado desde un punto de vista humorístico, que en realidad no tiene nada de gracioso, porque es un tema muy serio, que te remueve por dentro y consigue que conectes con el protagonista hasta el punto de no poder dejar de ver capítulo tras capítulo. La serie es una obra desafiante, estructurada con una inteligencia que aumenta su visceralidad, que incluso puede provocarte como espectador enfrentarte a tus propias sombras personales. Y es que sin duda la serie tiene un conocimiento matizado del acoso y la violencia sexual y de la podredumbre de la humanidad. El creador explicó hace poco que, aunque la serie está basada en su propia vida, no se puede decir la verdad exacta, tanto por razones legales como artísticas. Pero más allá de cómo se presentan los hechos, lo importante aquí es que existen personas que se comportan como la acosadora y personas que sufren como la víctima de esta serie, pero en la vida real. Y como psicóloga forense con experiencia trabajando con perfiles tanto de abusadores como de víctimas, quiero explorar en profundidad la mente de Donnie y Martha Scott para desentrañar todo sobre ellas. Este intenso viaje psicológico que explora la obsesión enfermiza de Martha con Donnie nos plantea una pregunta, y esa es: ¿de qué está enferma Martha? He leído innumerables comentarios sobre que Martha es un personaje con un problema de salud mental. Y efectivamente así es, pero no es, como dicen muchas personas que no son profesionales de la mente humana, una psicópata despiadada. Vamos a descubrir de qué se trata realmente. Ya en el primer capítulo se empiezan a establecer los perfiles de los personajes, sus dinámicas conductuales y los estereotipos que desafía la serie. Y es que la acosadora no es la típica mujer fatal, un tópico recurrente para abordar esta temática. Y además, la dinámica de una mujer como depredadora y un hombre como víctima también rompe con nuestro esquema mental preestablecido. Y si bien yo, en mi experiencia laboral en la cárcel, he visto más perfiles de acosadores hombres, también hay mujeres. Y es que Martha, 20 años mayor que Donnie, lo acosa en su trabajo, lo sigue hasta su casa, le envía cientos de correos electrónicos. Básicamente termina dominando su vida y termina llamándole bebé reno. Pero ¿cómo alguien es capaz de esto? ¿Cómo funciona la mente de un acosador? Podría resultar reconfortante pensar que podemos detectar fácilmente a un acosador, el clásico tipo de dudoso aspecto, ataviado con una gabardina y que hace cosas obvias como seguir a las mujeres hasta la portería de su casa o averiguar sus datos personales.
Pero no, esto no es así. Los perfiles que presentan esta conducta son realmente muy diversos. Hay que tener en cuenta las variables contextuales de cada persona, su ambiente de crianza, su pasado, sus experiencias vitales. Existen registros sobre entrevistas con personas acosadoras que han llegado a definir su comportamiento obsesivo como un ataque de pánico o incluso una crisis existencial. Para muchas personas que se obsesionan con alguien y el sentimiento no es recíproco, la sensación es similar a la pérdida de un ser querido. Según Michelle Galietta, profesora de psicología en la City University de Nueva York y especializada en tratamientos terapéuticos para acosadores, no existe el perfil clásico de acosador. Y es que es totalmente así. Y más que un trastorno, el acoso es un comportamiento que se engloba en el grupo de síntomas de diferentes trastornos. Según un estudio de 2012 publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, entre los motivos que llevan al acoso están la creencia delirante de un destino romántico, el deseo de recuperar una antigua relación, el impulso sádico de atormentar a la víctima o un sentimiento psicótico de sentirse en exceso identificado con la víctima y el deseo de sustituirla. Así que el perfil de una persona acosadora puede presentar multitud de diagnósticos diferentes, como trastornos psicóticos o de personalidad, o incluso algunos no sufren trastorno mental de ningún tipo. Así que los perfiles son realmente muy diversos, y aunque el caso de Martha Scott cuadra con 2 trastornos específicos, quiero remarcar que no todas las personas que los sufren acosan. Es importante aclarar esto, porque estos trastornos en sí mismos no provocan que la persona sea buena o mala. Así que en su caso, ¿cuál es su perfil? Pues por los comportamientos que muestra en la serie, Martha podría estar experimentando 2 condiciones principales: erotomanía y TLP, trastorno límite de la personalidad. No parece sufrir un trastorno psicótico como la esquizofrenia, ya que conserva cierta comprensión de la realidad al reconocer sus crímenes. Así que no tiene un total desapego de la realidad, por eso su perfil cuadra más con un trastorno de la personalidad o un trastorno delirante, caracterizado por creencias falsas, pero no necesariamente alucinaciones. Es una creencia delirante de una persona de que alguien está enamorada de ella, aunque exista evidencia contraria. Se trata de una forma poco común de delirio paranoico. La persona afectada cree firmemente que otra persona está enamorada de ella. Hay que tener en cuenta que es una condición bastante poco común y que puede manifestarse de forma independiente, pero también puede estar asociada con esquizofrenia o trastorno bipolar, pero no es el caso. Según la psiquiatra forense Smita Bandari, la erotomanía puede durar semanas o incluso años, lo que subraya su naturaleza persistente y debilitante. Un ejemplo claro de erotomanía se presenta en la serie, donde el personaje de Tony le aclara repetidamente a Martha que solo la ve como una amiga, pero ella persiste en su creencia de que hay un interés romántico por parte de él. Y esta discrepancia entre la percepción del individuo afectado y la realidad es una característica central de este trastorno. Es un trastorno de personalidad que afecta la forma en que las personas se sienten acerca de sí mismas y de los demás, lo que puede afectar a su vida cotidiana. Se caracteriza por un patrón de relaciones inestables e intensas, impulsividad y una forma poco saludable de verse a sí mismos. La impulsividad que se puede sufrir en este trastorno implica experimentar emociones extremas, y en la serie vemos cómo Martha exhibe comportamientos que son consistentes con el TLP, como pasar de idealizar a Donnie a devaluarlo. Este patrón de comportamiento de todo o nada permite que Martha pase rápidamente de adorar a Tony a sentir hostilidad hacia él. Pero quiero volver a remarcar que las personas con TLP no son violentas ni villanas. Es un trastorno que se puede tratar como otro cualquiera. Lo repito porque no quiero que por series o películas se estigmatice a personas con trastornos mentales, y siempre me gusta dejarlo claro. Tanto la erotomanía como el trastorno límite de la personalidad son afecciones graves que pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes las padecen. Es muy importante reconocer los síntomas de este trastorno y buscar ayuda profesional. Otros estudios también han revelado que la ira y la inseguridad, a menudo originados en la infancia, también son características comunes en los acosadores, como también lo es la impulsividad. Y justamente en el último capítulo conocemos más sobre Martha al hablar de su infancia y entendemos más de su pasado. No pretendo justificar sus conductas de acoso, sino entender de dónde vienen. Es importante el contexto, de dónde viene esta persona. Y Galietta añade que, según sus observaciones, por lo general los acosadores tienen intereses muy particulares, practican muy pocas actividades en su tiempo libre y tienen relaciones sociales variables, por lo que estas tienden a ser sus relaciones principales. Y esto es algo que yo también pude ver trabajando con este tipo de perfiles. Así que no es una psicópata despiadada sin más. Es una persona que ha tenido sus propias circunstancias y experiencias vitales. Una persona que sufre y no sabe cómo canalizar todo aquello que se apodera de su mente.
Creo que hasta cierto punto la serie sirve a Richard Gad como herramienta para afrontar sus demonios más personales y entenderse mejor a sí mismo, a su acosadora y todo lo que vivió y cómo lo gestionó. Donnie me parece una crítica a la obsesión con la fama, cómo llegamos a ser resquicios del ser humano que una vez fuimos cuando sufrimos y como resultado quedamos en un estado emocional vulnerable. Donnie no es solo Richard Gad, podríamos ser tú o yo si nos tocara vivir algo parecido. Por tanto, me parece un personaje clave para entender que el trauma no siempre se aborda de la forma correcta, que no siempre se es capaz de pedir ayuda y muchas veces no se recibe la adecuada. Y el personaje pretende concienciar sobre el acoso y sobre las creencias que tienen los sistemas legales para solucionarlo. Donnie crea una codependencia de lo más tóxica con Martha, debido en gran parte a un abuso y trauma anteriores no superados, que afectó de forma muy intensa su autoconcepto. Habiendo sufrido algo de tal magnitud y sintiéndose incapaz de contarlo por la vergüenza y obsesión con conseguir sus objetivos, Donnie se ha convertido en alguien solitario y con una baja autoestima por esa autopercepción negativa resultante. Y muchos os preguntaréis cómo es esto posible. Pues porque aunque muchas veces como espectadores externos nos resulte fácil y sepamos que indiscutiblemente un abuso como el mostrado en la serie siempre es culpa del abusador, las víctimas pueden llegar a culparse a sí mismas y sentirse incapaces de exteriorizar lo vivido y lo que sienten. Esto es así, yo he trabajado con víctimas de abuso sexual y suelen experimentar una variedad de emociones complejas y difíciles de manejar, y es común que sientan culpa, vergüenza o incapacidad para verbalizar lo que han experimentado. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa a Donnie? Pues la culpa autoatribuida puede deberse a la manipulación emocional por parte del abusador, la falta de comprensión sobre el consentimiento o la internalización de mensajes sociales que culpan a las víctimas. El abuso sexual a menudo está rodeado de estigma y tabúes sociales, y es lo que le pasa a Donnie con Darien. Las víctimas pueden sentir vergüenza por lo que les ha pasado, especialmente si temen ser juzgadas, estigmatizadas o no creídas por otras personas de su entorno o de la sociedad en general. Hablar sobre experiencias de abuso sexual puede ser extremadamente difícil y traumático. Las víctimas pueden temer ser rechazadas, no creídas o revictimizadas al compartir su historia. Además, todo el proceso de verbalizar lo que han experimentado puede desencadenar recuerdos dolorosos, emociones intensas que no son agradables de revivir. De hecho, el propio creador de la serie habló sobre el episodio 4 y lo complejo que fue para él recordar ese momento traumático. Dijo que no había admitido algunas cosas a nadie, que sí que había dicho que había sufrido abusos y otras cosas horribles que le habían pasado antes, pero no había profundizado a ese nivel de detalle, y grabar esas escenas fue algo muy confrontador para él. Y este tipo de abuso puede tener un impacto devastador en la autoestima y la autoimagen de la víctima. Pueden sentirse indignas, sucias o sin valor, lo que dificulta aún más la capacidad de hablar sobre su experiencia. Además, las víctimas pueden temer las posibles consecuencias de hablar sobre la agresión sufrida, como represalias por parte del agresor, la ruptura de relaciones sociales o familiares, o el temor a no ser creídas o apoyadas. Es importante entender que además en su caso, su agresor es una persona con poder en el mundo del espectáculo, donde Donnie aspira a trabajar, y ese miedo a que su carrera se vea afectada también es muy importante a la hora de entender su comportamiento. Quiero dejar claro que estas reacciones son normales y comprensibles dentro del contexto del trauma. Como psicóloga, soy totalmente consciente de que es necesario brindar un apoyo de seguridad y apoyo a la persona que ha sufrido, para que las víctimas puedan procesar sus emociones y experiencias, así como proporcionarles herramientas para afrontar sus traumas y poder recuperarse. Y en su caso, al no recibir la ayuda necesaria, alguien puede llegar a verse a sí mismo en el espejo y no reconocerse, ni ser consciente de en qué momento dejó de ser quien era. Donnie se cuestiona a sí mismo, se ataca, no entiende por qué si ella le provoca malestar, parece necesitarla también. El mismo Richard Gad ha confesado que el acoso que sufrió fue mucho más intenso y mucho más escalofriante de lo que se muestra en la serie. Dice que se volvió implacable, que fue como un asalto a todos los sentidos, en todos los medios, correos electrónicos, teléfonos, todo. Se sintió como un bombardeo, una especie de problema constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y comenta que, en cierto momento, sientes lástima por Martha, pero luego sientes lástima por Donnie, y luego vuelves a sentir lástima por ella, luego la odias a ella y lo odias a él. Porque ella es una persona rota que ha sufrido en su infancia, y él es una persona rota que ha sufrido en su juventud, y ambos tienen sus luces y ambos tienen sus sombras. Y es así que Donnie es un resquicio de la persona que fue, y se siente tan lejos de sí mismo, tan
tan solo que la admiración y atención de Martha, que terminan en obsesión y acoso, se convierten de forma inconsciente para él en algo sin lo que no puede vivir, porque le hace sentir bien para su autoestima el sentirse deseado, pero a su vez es algo que sabe que no está bien y de lo que se quiere deshacer. En el capítulo final, y ya con Martha entre rejas, Donnie vuelve a casa de Darien con la intención de confrontarlo, pero no consigue ni verbalizar lo que siente ni una disculpa por parte de su agresor. Creo que dándose cuenta que como superviviente nunca va a obtener una explicación satisfactoria o una disculpa por parte de su depredador. Y es así que, después de ese encuentro en el que no fue capaz de enfrentarse a su abusador, que Donnie pide una Coca-Cola con vodka en un bar, donde escucha uno de los audios que Martha le dejó en su buzón de voz. Donnie escucha cómo le explica por qué le llamaba reno de peluche, y es que era un juguete que fue lo único bueno de su infancia. Mientras escucha el mensaje, se da cuenta de que no tiene dinero para pagar la bebida, y el camarero le dice que no se preocupe, que él la invita. Y aquí se establece un claro paralelismo con su primer encuentro con Martha. ¿Pero qué significa el final? Pues el creador ha dicho que prefiere dejarlo a libre interpretación de cada uno de nosotros, que no quiere darle al final un significado concreto. Para mí, esa voz simboliza un consuelo, un alivio para su soledad, y la ambigüedad del final parece simbolizar la naturaleza cíclica del abuso y una advertencia sobre la importancia de buscar ayuda, de que la salud mental es una pendiente por la que todos podemos resbalar y que puede llevar a cualquiera a ese punto de desesperación. Y es que Donnie es un ser humano destrozado emocionalmente, que recibe un gesto amable de un desconocido, como hizo él con Martha, llegando así a comprender lo que eso significó para ella en ese momento, y dándose cuenta de que empatizaba con ella porque, más allá de sentir compasión, se veía reflejado en ella y su dolor. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta serie? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Y si te ha gustado el vídeo, te dejo por aquí este sobre la película Saltburn. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.